Hola, soy el doctor Rubén Valenzuela, cirujano de tórax del Hospital San Juan de Dios, profesor de cirugía de la Universidad de Chile. Eh, Hoy día vamos a tocar el tema del mesotelioma pleural, una patología poco frecuente, compleja, de mal pronóstico en general y que no tiene al día de hoy un tratamiento o un gol estándar de tratamiento y eso hace que la variabilidad de tratamiento sea muy amplia. Y por eso voy a tratar de ordenar un poco los conceptos generales para poder orientar y cómo manejar esta patología. Primero, el mesotelioma, tenemos que tener claro que es una enfermedad poco frecuente, que tiene una incidencia que no supera los 40 casos por millón de habitantes, pero que tiene una alta tasa de mortalidad, es decir, es un tumor en general de muy mal pronóstico. En Estados Unidos prácticamente se diagnostican 3.000 casos al año, con una incidencia de uno por cada 100.000 habitantes. Y en Chile, la verdad es que no tenemos idea. La incidencia es desconocida. Sin embargo, el año 2000 apareció la ley de asbesto, que es una ley que busca eliminar el asbesto de las casas y los materiales de construcción. Sin embargo, es una ley muy pobre donde una empresa puede apelar a la falta de recursos y seguir usando asbesto hasta el día de hoy, que como sabemos es el principal factor de riesgo para adquirir un mesotelioma, tanto pleural como peritoneal. El mesotelioma es una enfermedad neoplásica maligna, por supuesto, de afectación pleural en hasta el 85% de los casos. El mesotelioma puede también afectar otros mesotelios, como puede ser el pericardio o el peritoneo. Se asocia hasta en un 80% a la exposición a asbesto, por lo que podemos decir que prácticamente es su principal factor de riesgo. Afecta mayormente a hombres y con un diagnóstico sobre los 60 años. Ahora, ¿por qué afecta a hombres principalmente? No es porque la mujer esté libre de contraer la enfermedad, sino que porque históricamente se ha relacionado con una enfermedad laboral, es decir, en la construcción. Y hasta no muchos años era un ámbito casi exclusivamente masculino. Ahora, también en Chile en particular hay áreas, en particular la región metropolitana, donde hay un aumento en la incidencia en ambos sexos y tiene que ver con los materiales de construcción y la cercanía que tiene con las fábricas de pizarreño, por ejemplo, que son estructuras que contienen asbesto. Es una enfermedad que es muy difícil de seguir y de precisar su momento de aparición, ya que tiene una latencia muy larga. La exposición a asbesto y la enfermedad pueden tener un desfase de 30 o incluso 50 años. Y una vez diagnosticado, la sobrevida a 5 años es casi excepcional. 5 a 10% de los casos, con una media de 8 a 14 meses desde el momento del diagnóstico, lo que lo transforma en una enfermedad altamente letal. Ahora, el diagnóstico en general del mesotelioma debe realizarse siempre por videotoracoscopía. Antiguamente uno realizaba biopsias por punción, estudio de líquido pleural ante la presencia de derrames o engrosamientos pleurales, que son la principal forma de presentación imagenológica, eh, pero se sabe que la biopsia por videotoracoscopía es el gold estándar y siempre planificarla de tal forma que ante una eventual cirugía posterior la zona de biopsia sea resecada en la línea de la toracotomía. Debiese uno biopsiar al menos 3 sitios diferentes para tener muestras representativas de distintas partes de la pleura y siempre incluir grasa subpleural, ya que eso nos va a dar un perfil de invasión de la enfermedad tumoral. Ahora, si no es factible, se pueden hacer otras cosas como mini toracotomías o biopsias percutáneas y guiadas sabiendo que eso no es lo ideal, pero muchas veces el paciente no está en condiciones de hacer una biopsia por videotoracoscopía o el engrosamiento pleural es tal que no es factible hacerla. Ahora, el perfil histológico del mesotelioma
puede tener un error de hasta un 20%. Por lo tanto, requiere que todas estas biopsias vayan a inmunohistoquímicas dirigidas. O sea, uno tiene que plantear la sospecha de un mesotelioma para que el patólogo dirigidamente haga un estudio al respecto. ¿Cuáles son los patrones histológicos que podemos encontrar? Básicamente tres, cada uno de ellos con sus subtipos, pero básicamente son tres. El primero es el mesotelioma epitelioide, que da cuenta de la mayoría de los casos, hasta el 60%. Es de todos el de mejor pronóstico, en particular en su variante papilar, pero son todos de mejor pronóstico comparativamente, siendo malo de todas formas. Una sobrevida media de 12 a 14 meses con tratamiento, es decir, eh, la verdad es que el tratamiento no aporta una gran sobrevida. Son tumores que marcan los principales factores, o sea, los principales marcadores de inmunohistoquímicos como la carretinina, el WT1 y la citoqueratina 5,6. Suelen presentarse con derrame pleural y disnea y su principal diagnóstico diferencial son los adenocarcinomas y dentro de ellos el principal es por frecuencia. En este tipo de tumores es donde vamos a hablar más adelante que existe un rol de la terapia multimodal con intención curativa, eventualmente. Y es aquí donde los cirujanos podemos participar ocasionalmente más allá de la toma de biopsia. El segundo tipo es el sarcomatoide, que da cuenta de alrededor del 20% de los casos. Es de todos el de peor pronóstico, con una sobrevida media que no supera los 12 meses, incluso con tratamiento. Al ser un tumor sarcomatoide, nos marcan estos marcadores epiteliales que nombramos anteriormente. Son tumores rápidamente invasores y en general, más que presentar derrame y disnea, se presentan con engrosamiento pleural y dolor pleurítico. Tienen muy pobre respuesta a las terapias y en los últimos años ha aparecido recién una esperanza de mejoría o de, más que de mejoría, de sobrevida, de mayor sobrevida, mediante un estudio que se llama Checkmate 743, en el que el uso de inmunoterapia pudiese mejorar la sobrevida en etapas avanzadas. Y tenemos por otro lado el mesotelioma bifásico, que es como el 30% de los casos que tiene todo a media, pronóstico intermedio, y al cual va a depender de la proporción del componente sarcomatoide. Y por supuesto, como decía, que es intermedio, combina tanto áreas sarcomatoides como epitelioides, siempre y cuando estas áreas sean al menos un 10% del total tumoral. Ahora, antes, la existencia del tumor bifásico es lo que hace que sea necesario tomar muestras de al menos tres sitios distintos, ya que podemos tener áreas muy diferentes de un lado a otro y embarcarnos con un tratamiento que puede ser inadecuado ante una muestra no representativa si solo se tomó una muestra de la pleura parietal. Ahora, enfocándonos un poco en lo que les decía al principio, ¿cuáles son las líneas generales de tratamiento de un mesotelioma? La mayoría de ellos van a recaer en la intención paliativa, es decir, mejorar la calidad de vida, y para ello podemos usar pleurodesis, pleurectomía, asociado o no a inmunoquimioterapia. Y por otro lado tenemos la intención curativa, que busca aumentar la sobrevida y para ello vamos a hacer uso de resecciones macroscópicas completas y control de micrometástasis. Para ello vamos a incluir la quimio, inmuno e incluso la radioterapia. Ahora, si tengo un mesotelioma pleural, ¿qué vamos a hacer? Como les decía, no hay un gold estándar. Aquí podemos ver la variabilidad de tratamientos que existen. Y esto es un resumen. Si uno busca, puede encontrar muchísimos otros esquemas de tratamiento. Tanto la NCCN, que es la Asociación Americana que propone el tratamiento de los cánceres, la ESMO y la ISTS tienen esquemas distintos de tratamiento. Acá podemos ver la actualización de este año del manejo del mesotelioma, que cambió bastante con respecto al año pasado, donde básicamente ante la posibilidad de intento curativo de una lesión, uno debiese considerar la cirugía dentro de un plan multimodal.
Sin embargo, en aquellos pacientes que no son resecables o francamente vamos a ir a una terapia paliativa, uno debiese ir exclusivamente a terapia sistémica. La ISTS o la Asociación Europea incluye el tratamiento multimodal con cirugía, pero lo considera solo ante el caso de una enfermedad muy, muy localizada, no siendo el gold estándar. La ESMO, un poco parecida, simplifica el tratamiento y ustedes pueden ver que como primera consideración pone un elemento paliativo como la pleurodesia y en ninguna parte de la parte inicial incluye el tratamiento curativo. Solo después de pleurodesia y ante un estudio completo considera la recepción macroscópica completa con o sin quimioterapia. Ahora, ¿cuál es la evidencia que existe para tratar de armar un plan de tratamiento? Es muy poca. Existen dos estudios médicos de oncología que son los únicos trabajos de evidencia de clase 1A en mesotelioma. El primero de ellos es un estudio de fase 3 que comparó dos estrategias de quimioterapia para tratar el mesotelioma. Un esquema con platino de forma exclusiva y uno de combinación de platino pemetrexed, que es uno de los principales elementos de quimioterapia que han mejorado la sobrevida en el último tiempo. La combinación logró un aumento significativo de la sobrevida en mesotelioma. Ahora, era tan mala la sobrevida que un aumento significativo, estamos hablando de 3 meses. O sea, tampoco es un tratamiento que mejore de forma brutal la sobrevida a mesotelioma. Pero sí logró que la progresión de la enfermedad sea un poco más lenta, pero también, o sea, lo varió de 4 a 6 meses. Perdón, de 6 a 4 meses. Eh, Ahora, ¿qué sí se sabe? Que la adición de platino y pemetrexed logra mejor tiempo de sobrevida, progresión y tasa de respuesta mejores si uno lo compara con cisplatino solo. Pero, yendo a lo práctico, a lo clínico, la mejoría es poco significativa. Es estadísticamente muy clara, pero en la práctica estamos hablando de un par de meses. Ahora, en el año 2021 aparece el Checkmate 743 y probablemente este sí tiene un impacto un poco mayor. Si bien en términos de tiempo absoluto tampoco es gran diferencia, pero es mayor que el estudio previo. La adición de dos fármacos de inmunoterapia, como en este caso el ipilimumab y el nivolumab, versus la quimioterapia estándar, es decir, el platino más pemetrexed, logró aumentar la sobrevida media en 4 meses. Lo que sumado a los 3 meses que daba la quimioterapia, estamos hablando de 7 meses versus no tratamiento o platino solo. Ahora, eso, la gran diferencia que tiene el Checkmate es que el grupo que más se benefició fue el grupo no epitelial, que era el que tenía peor pronóstico. Por lo tanto, mejorar la sobrevida a 18 meses sí es un logro. Estamos hablando de prácticamente un año más de sobrevida como media por sobre el tratamiento estándar para el, el mesotelioma sarcomatoide. Por lo tanto, este estudio sí pudiese considerarse como un gran avance en el tratamiento del mesotelioma. Ahora, ¿qué pasa con los estudios quirúrgicos? Son súper discutidos. Siempre la cirugía en mesotelioma ha sido muy discutida. Tiene un rol paliativo que sí es mucho más claro, básicamente la pleurodesis, que de ello no nos vamos a referir en gran medida. Y por otro lado, el plan curativo. Ahora, la sobrevida a 5 años con cirugía puede alcanzar hasta un 14%. Les dije que en mesotelioma la sobrevida a 5 años era casi anecdótica, por lo tanto,
si uno empieza a hacer análisis un poco más finos de los resultados de la cirugía sobre el mesotelioma, se ve que los mejores resultados en sobrevida se ve en aquellos grupos que tuvieron algún tipo de cirugía. Ahora, ninguna de las técnicas que se ha propuesto, y ahí vemos varias alternativas, la pleurectomía parcial, la pleurectomía de corticación, que es probablemente lo que más se ocupa actualmente, la pleurectomía de corticación extendida y la neumonectomía extrapleural o EPP, que, que también se ocupa, pero cada día menos. Ninguna de ellas demostró ser más efectiva que la otra. Y esto porque finalmente ninguna de estas cirugías busca que el paciente quede efectivamente R0. Lo que buscan es una remoción macroscópica completa, es decir, dejar al paciente sin tumor visible. Ahora, si bien ninguna de las cirugías ha demostrado por sí sola tener un gran éxito, se ve que los grupos que tienen mejor sobrevida, como aquí podemos ver en las líneas un poco más largas, la sobrevida mejor se vio en grupos que compartían en algún momento cirugía. Y sobre eso vamos a hablar ahora. O sea, ¿cuáles son los estudios que sustentan el uso de la cirugía en mesotelioma? El primero, en un setting completamente paliativo, es el estudio MESOPATS, en el que compara el rol paliativo de la pleuroesis y la pleurectomía, con un número bastante equilibrado de pacientes, y se evalúa la sobrevida a un año, que es básicamente igual. Sin embargo, podemos ver que la morbilidad de la pleurectomía, que consiste en sacar completamente la pleura parietal, es prácticamente el doble de la morbilidad de la pleurodesis con TACO. Tiene mayor hospitalización y en verdad, si no mejora la sobrevida y causa mayor morbilidad, evidentemente la pleurodesis es mejor y por lo tanto, a partir de este trabajo, se considera el gold standard de tratamiento paliativo. Ahora, cuando uno quiere hablar de tratamiento curativo de mesotelioma, los estudios quirúrgicos han sido en general de mala calidad. Y el primero de ellos es el que por años causó que la cirugía no se considerara dentro del tratamiento del mesotelioma, es el estudio MARS. MARS es un estudio británico multicéntrico que comparó la neumonectomía extrapleural versus no realizar cirugía después de quimioterapia. Si bien los grupos eran más o menos homogéneos, la morbilidad de la cirugía y la mortalidad de la cirugía estuvo muy por encima de lo que se presentaba en la mayoría de los estudios internacionales, prácticamente al doble de lo que se presentaban en los estudios americanos o canadienses. Y la conclusión de este estudio fue que por la alta morbilidad asociada a la cirugía, no se recomendaba, cuando la cirugía en este grupo particular era peor que en otros centros. Es decir, se concluyó que la cirugía era mala porque en estos centros donde se realizaba de peor forma que en los centros de mayor volumen de nivel mundial. Muchos años después aparece este estudio conocido como SMART, en el cual se aplica una alta dosis de radiación hemitorácica en 5 sesiones y posteriormente a eso se va a una neumonectomía extrapleural. Y pueden ver que la morbilidad total fue 49% y la mortalidad fue 1% versus 19% presentado en MARS. O sea, en el fondo, esto confirma que MARS es un muy mal estudio. 20% de morbilidad versus un 1% de morbilidad, incluso en un paciente que tiene una alta carga de irradiación en la cavidad pleural. Ahora, ¿qué concluye SMART? Que la cirugía con protocolo SMART, si bien es compleja, puede realizarse con buenos resultados a corto y largo plazo. Este es un estudio bastante reciente y que aún no se ha aprobado en una fase 3. Por lo tanto, no es un estándar aún de tratamiento. Pero
los resultados. Y por lo demás es un estudio reciente, todavía no tenemos estudios de sobrevida a largo plazo. Ahora, esto ya da luces de que efectivamente la cirugía debiese y podría ser considerada en algunos escenarios. Actualmente hay otro estudio del mismo grupo que se denomina SMARTER, donde se evalúa algo muy similar, pero en vez de hacer una pleurectomía de córticas, o sea, perdón, en vez de hacer una neumonectomía extrapleural, se realiza una pleurectomía de corticación. ¿Y qué busca medir? Primero, cuál es la dosis máxima de radiación que se puede entregar, la morbimortalidad, la recurrencia local y la calidad de vida. Hasta la fecha ya habían 12 pacientes reclutados, pero este es un estudio que todavía está en progreso y que esperamos tener los resultados en los próximos años. Todavía falta un poco. Y finalmente, a ver, los autores de Mars quisieron redimirse un poco e hicieron un segundo estudio, Mars 2, que fue presentado con bombo y platillos en el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón, que es donde se incluyen todas estas enfermedades oncológicas torácicas, el año 2023. ¿Qué hizo este estudio? Evaluó la pleurectomía de corticación más quimioterapia y concluyeron que, al igual como pasaba con la MARS 1, la cirugía lleva a peores outcomes en un mesotelioma que es resecable. Ahora, ¿qué pasa de nuevo con este estudio? 9% de mortalidad, muy superior a la literatura. O sea, seguimos en centros que operan peor el mesotelioma que en el resto del mundo. No incluyeron el PET. El PET es parte fundamental de la evaluación de extensión en la actualidad de casi cualquier enfermedad oncológica. Por lo tanto, no incluirlo hace que muchos de estos pacientes puedan haber tenido metástasis no advertidas. No se hace ninguna reetapificación. Los pacientes van a inducción con quimioterapia y no son reetapificados. Es decir, no tenemos claridad de si el paciente va a ser sometido a una quimioterapia que tiene algún grado de respuesta. Y lo peor de todo es que hay un gran desbalance entre los grupos. El grupo que fue a cirugía tenía mayor compromiso pulmonar, o sea, 80 versus 50%, o sea, no hay ninguna comparación ni equilibrio en ambos grupos. El grupo quirúrgico fue solo en un 57% de los casos a quimioterapia versus 88%. Es decir, no se cumplió con el protocolo casi en un 40% de los casos. Y además, el grupo que fue a quimioterapia exclusiva tuvo hasta en un 40% la adición de inmunoterapia, mientras que en el grupo quirúrgico solo el 20% de ellos tuvo acceso a la inmunoterapia. Es decir, estamos de nuevo frente a un pésimo trabajo quirúrgico sobre mesotelioma. Ahora, ¿qué sabemos del tratamiento? Que la mayoría de nuestros pacientes va a tener recurrencia. Por lo tanto, tenemos que decir que la cirugía por sí sola no sirve, ya que los pacientes van a recurrir 70-80% de las veces. Más aún, más cuando hay pleurectomía de corticación, pero también cuando hay neumonectomía extrapleural. La recurrencia local puede llegar casi al 80% de los casos, por lo tanto es altísima. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta recurrencia? Es decir, ya tratamos a nuestro paciente, ya sea con cirugía, con quimioterapia, y tenemos recurrencia en la enfermedad. Aparece un tratamiento local, que es la quimioterapia intratorácica hipertérmica, o HITOC de su sigla en inglés. ¿Qué busca el HITOC? Busca que adicionar a la resección macroscópica completa un tratamiento locorregional que forme parte de una terapia multimodal. ¿Y cómo lo busca? Mediante un efecto antitumoral local, administrando una alta concentración local de quimioterapia y que mediante la hipertermia aumente
el efecto citotóxico sobre las células tumorales, desnaturalizando proteínas, alterando la síntesis de ADN y mejorando la permeabilidad de membrana, causando apoptosis celular. Los estudios sobre HITOC han ido progresivamente aumentando en el tiempo, pero son todas aún de fases 1 o 2. Son difíciles de analizar porque presentan técnicas, drogas, son muy distintas y lamentablemente no hemos logrado conseguir un protocolo estándar. Sin embargo, podemos decir que la morbilidad que presenta es aceptable, es decir, los pacientes no tienen mayor complicaciones asociadas a la técnica de HITOC. Los resultados favorables y la morbilidad varía en forma mínima. Los resultados en general alientan su uso como una buena opción terapéutica. Es seguro, es factible. La mortalidad asociada a la aplicación de HITOC en nuestros pacientes es cero, con una, ya dijimos, muy baja morbilidad. Y finalmente, con un aumento de la sobrevida global, que es lo que finalmente nos interesa. Las complicaciones, en verdad, parecen ser más bien atribuibles a la cirugía que al HITOC, es decir, a la neumonía extrapleural, neumonectomía extrapleural, a la pleurectomía de corticación, etcétera, y no a la quimioterapia intrapleural. La sobrevida la aumentó prácticamente en 12 meses y en grupos seleccionados principalmente epiteliales, la sobrevida fue incluso muy superior. Otros estudios muestran que también favoreciendo al HITOC, mayor sobrevida y un mayor intervalo libre de enfermedad, que eso también es relevante si uno no logra un manejo curativo. Y por último, obvio, es seguro y efectivo. Ahora, ¿qué consideraciones a futuro debiese tener uno en mesotelioma? Primero, implementar en forma óptima y estandarizada el procedimiento. Hay distintos medicamentos que pudiesen ser probados dentro de una terapia HITOC, que la nanotecnología, hipertermia intracelular mediada por nanopartículas magnéticas, pudiese ser una alternativa, y la perfusión con distintos sustratos o solventes como el agua destilada que causa citólisis, pudiese ser una buena alternativa. Nosotros en el Hospital San Juan de Dios estamos tratando a nuestros pacientes con HITOC, si bien el HITOC todavía no aparece en ninguna de las guías clínicas, hay algunas que lo nombran en forma más bien tangencial. Hemos tenido buenos resultados, tenemos una sobrevida media que ya ha superado el año y medio con nuestros pacientes, y por lo tanto estamos bastante esperanzados en que el HITOC pueda en algún momento convertirse en parte de la terapia estándar del mesotelioma. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido hablar de una enfermedad que es poco frecuente, es difícil de manejar y que no tiene un tratamiento estándar hasta el día de hoy. Ahí están nuestros medios de contacto para que nos puedan seguir y muchas gracias nuevamente por la invitación a presentar y por haberme escuchado. Muchas gracias.